confianza depositada en mi persona, ¿no? Al invitarme a coordinar o realmente a ser, ¿no? un poco introductor de esta mesa, ¿no? Tendré oportunidad mañana de ser un ponente más en una mesa redonda, ¿no? Como muchos de los aquí presentes, ¿no? Pero hoy no, hoy corresponde el protagonismo a vuestras ponencias, vuestras investigaciones y vuestra palabra, ¿no? Vamos a seguir con el esquema planteado, por si acaso se puede sumar alguna de las personas que ahora no está adicionalmente y no acabar a una hora. Y me quedaba la duda, Sasa, si podía ser oportuno o no que hubiera una interacción entre los participantes al Sí, final. sí, claro, Porque, claro. Claro. podemos plantear eso también, ¿no? ¿Y tenemos algún límite final de hora como para Sí, hacer las próximas ponencias simultáneas son a las 3, entonces, Sí, pues... por tanto tenemos 2 horas, digamos, como límite máximo, ¿no? Bueno, quizá al estar menos, si no se presentan los demás, los ponentes que han sido, en fin, seleccionados, pero que ahora mismo no están presentes, pues podremos probablemente acabar un poco antes de las ponencias e incluso pues tener la ocasión de conversar un poco entre nosotros, ¿no? Porque he tenido el privilegio de poderlas ver antes, ¿no? Y me han parecido muy interesantes, ¿no? Y mira, Carlos Gordon, precisamente con un tema muy interesante también de Panamá, que iba a hablar, se incorpora ahora, ¿no? Muy bien, pues entonces, si te parece, Isabel, pues que has preparado tu ponencia con Sergio Campos, ¿no? de España, pues sugeriría que empecéis con una brevísima presentación de como somos ahora mismo una comunidad, ¿no? de países muy amplia, ¿no? Es H, es sub H, por tanto hispánicos, ¿no? Todos compartiendo una lengua, ¿no? Y en gran medida también una historia y identidad común, ¿no? Pues, pero comentar un poco el perfil profesional y una nota muy breve para que los demás sepáis cada uno, ¿no? Además de qué país representáis, ¿no? Qué ámbito del conocimiento, ¿no? Y el origen incluso de la investigación que estáis planteando. Pues adelante, Isabel. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a aprovechar mientras intento compartir mi pantalla a agradecer la organización del Congreso al equipo de Costa Rica y bueno, agradecer también la asistencia de todos los participantes y asistentes a esta sesión. Lo comparto en pantalla grande. Vale, como ha dicho el doctor Ezquiaga, mi nombre es Isabel Ezquerra, soy de la Universidad de Zaragoza, soy contratada predoctoral en el área de urbanismo y estoy realizando mi tesis doctoral dirigida por los profesores Carmen Díez y Javier Monclús, que también están en esta sesión y a los que agradezco su presencia. Y bueno, voy a presentar este trabajo realizado en colaboración con el profesor Sergio Campos de la Universidad de Granada, los dos España, que se titula, pues presenta un estudio comparado de la accesibilidad de dos formas urbanas de la periferia interior. Para ello voy a comenzar haciendo una breve introducción de cuáles son esas dos formas urbanas que se estudian en este trabajo y por qué se plantea el análisis comparado de las mismas. A continuación explicaré brevemente la metodología que se ha seguido para analizar su accesibilidad y después se presentarán los resultados obtenidos y unas conclusiones respecto a los mismos. Bueno, la construcción de las primeras periferias de muchas ciudades europeas entre los años 50 y 70 del siglo pasado se caracterizó en parte por la profusión de conjuntos de vivienda conocidos como polígonos de vivienda, ¿no? Conjuntos de vivienda masiva. Estos polígonos de vivienda, como la forma de crecimiento urbano característica del urbanismo funcionalista, han sido objeto de crítica desde casi prácticamente el momento de su construcción y sobre todo a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Y continúan siendo objeto de debate en la actualidad, un debate que aparece centrado en los procesos de obsolescencia acontecidos en muchos de estos conjuntos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los polígonos de vivienda se continúan estudiando como objetos exentos, a pesar de que la ciudad ha continuado creciendo en torno a ellos, como podemos observar en esta imagen
de uno de los conjuntos que son casos de estudio de este trabajo de la ciudad de Zaragoza. Es por ello que esta investigación plantea un análisis comparado entre las dos formas principales de crecimiento urbano residencial que se produjeron en paralelo durante estas primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado, momento que se caracterizó precisamente por una gran expansión urbana. Estos crecimientos configuran hoy la primera periferia residencial o periferia interior de nuestras ciudades. En definitiva, lo que se plantea es un análisis comparado entre las acciones planeadas, proyectadas y construidas de forma unitaria, basadas en un orden abierto inspirado en los principios del urbanismo funcionalista, que son los polígonos de vivienda, y las formas que se produjeron en paralelo a estos como resultado de un crecimiento gradual de la ciudad, más o menos planificado y más próximo al sistema tradicional basado en calles y manzanas, que aquí denominamos periferia ordinaria. Este análisis, enmarcado en una investigación más amplia, como ya he comentado, se recoge en la tesis doctoral que me encuentro realizando ahora mismo y parte de la necesidad de considerar los intensos procesos de transformación que han venido experimentando las grandes ciudades durante el último medio siglo. Solo considerando estas formas en su actual contexto es posible llevar a cabo un diagnóstico más completo de los mismos, que contribuya a la elaboración de estrategias de regeneración urbana integradas para la ciudad. Concretamente, la accesibilidad ha sido una de las cuestiones frecuentemente criticadas de los polígonos de vivienda. Sin embargo, estudios recientes reflejan que la situación de aislamiento original de estos conjuntos ha cambiado, variando las condiciones actuales de unos casos a otros. Es por ello que aquí se va a intentar ofrecer una caracterización comparada de las condiciones de accesibilidad actual de estas dos formas de crecimiento urbano, polígonos de vivienda y periferia ordinaria, comprobar cómo varía la accesibilidad entre ellas en función de la escala de estudio, se plantearán 3 escalas de estudio que presentaré a continuación, y mostrar la especificidad de cada caso, que estará condicionado por los procesos de configuración de los mismos. El estudio de la accesibilidad se aborda aquí desde la perspectiva de la morfología urbana, que ya ha probado ser exitosa en el análisis de lo urbano a diferentes escalas y sobre diferentes tipos de paisaje. En este caso, un paisaje planeado y otro paisaje no planeado. En particular, una de sus principales aproximaciones, la del análisis configuracional o Space Syntax, ha demostrado además ser útil para relacionar la forma física del espacio público y sus condiciones de accesibilidad con su vida urbana y variables sociales. El trabajo entiende la accesibilidad no solo como la facilidad de alcanzar un objetivo, sino como la intensidad de posibilidades para la interacción y el intercambio. Su estudio se realiza a través de un análisis configuracional multiescalar, a escala de ciudad, a escala de barrio y a escala de fragmento, y un análisis de visibilidad. El trabajo toma como referencia el modelo de valor de nodo y lugar de Bertolini con la intención de establecer una correlación entre la accesibilidad de estos fragmentos residenciales y sus condiciones de habitabilidad urbana. En concreto se estudian la variable de integración o integration, un tipo de centralidad que permite conocer el nivel de integración que cada elemento del sistema tiene en el mismo, basándose en la existencia de una jerarquía espacial, y la variable de elección o choice, que permite además analizar el potencial que tiene cada elemento de ser escogido como parte de una ruta. Simplificando y para entendernos, podríamos decir que la primera de estas variables analiza la probabilidad de que un elemento sea objetivo o destino de una ruta, mientras que la segunda destaca los espacios que resultan importantes para el movimiento dentro de un área. No solo es interesante que un elemento esté bien integrado en el sistema, sino que también sea transitado con frecuencia. Los dos parámetros permiten la evaluación de la accesibilidad a distintas escalas, pero es la escala local la que más nos interesa, por estar más relacionada con los desplazamientos peatonales. Es por esto que el análisis multiescalar de estas dos variables se complementa con el de la profundidad visual, que permite analizar el grado de relación visual directa que existe entre los diferentes espacios abiertos en un área. La metodología se aplica al caso de estudio de la ciudad de Zaragoza, en concreto a dos polígonos de vivienda que aparecen en la imagen, el polígono de Andrea Casemayor y el polígono de Fray Julián Garcés, y a sus respectivas periferias ordinarias. Los dos conjuntos escogidos forman parte de los 21 conjuntos de interés
catalogados por el Ayuntamiento por ser actuaciones, y cito del Plan General de Ordenación Urbana, actuaciones unitarias de vivienda social caracterizadas por su racionalidad tipológica y ordenación abierta, construidas con los mismos sistemas y materiales y representativas de un momento histórico concreto, la posguerra. Los fragmentos de periferia ordinaria se han seleccionado escogiendo un área equivalente entre el tejido residencial que se desarrolló en el entorno de estos polígonos, siguiendo el sistema tradicional de calles y manzanas en el mismo periodo. Los dos polígonos se sitúan además en diferentes barrios de la ciudad. Como podemos ver, el que está situado en la parte más oriental de la ciudad es el barrio de Las Fuentes y el que está situado al sur es el barrio de Torrero La Paz. Estos barrios presentan además diferentes procesos configuracionales que aumentarán la diversidad del estudio. El primero se desarrolla, el barrio de Las Fuentes, se desarrolla sobre la trama que el anteproyecto de ordenación general urbana del año 43 dibujaba para la expansión de la ciudad, en el que también se integra el grupo de Andrea Casamayor. Sin embargo, el barrio de Torrero La Paz se corresponde con un tejido originario de antiguas parcelaciones al margen del planeamiento, posteriormente legalizadas y densificadas. La imagen muestra el mapa de segmentos elaborado a partir de los datos espaciales del Instituto Geográfico Nacional, en el que se identifican los casos de estudio. Para la elaboración del mapa del trabajo y el análisis configuracional se ha utilizado la herramienta Space Syntax, integrada en el programa de Sistemas de Información Geográfica QGIS, y sobre este mapa se han evaluado las variables de integración y elección en 3 escalas diferenciadas. Para la escala de ciudad, el cálculo se realiza para las variables de integración y elección en el mapa de segmentos con un radio n, obteniendo los valores de cada segmento en el conjunto de la ciudad. A escala urbana, tanto los polígonos como sus periferias ordinarias están posicionados sobre vías que poseen una alta integración, las que presentan colores más cálidos en la imagen de la izquierda. Si bien en el barrio de Las Fuentes se podía observar en la imagen general una incipiente malla que muestra valores elevados, en el barrio de Torrero es una única vía la que destaca por su integración, que es sobre la que se apoya precisamente el conjunto de Fray Julián Garcés, esta vía. Esta vía es la que presenta también el mayor potencial de elección, que podemos ver en la imagen. Isabel, eso que sonó era una alarma de que quedaba un minuto. Ah, vale, pues voy rápido. La voy a dejar puesta cada vez, ¿no? Y no digo más, o sea que los tenéis atentos a ese sonido, que es como los 9 minutos. Pero concluye tranquilamente. Afortunadamente no tenemos... Pero como normalmente cuando uno habla se pierde esa noción del tiempo, pues simplemente que lo pases. Gracias. De los resultados obtenidos se considera el segmento de cada fragmento que presenta un valor más elevado, ya que a escala de ciudad lo que nos interesa es el potencial para llegar o cruzar cada uno de estos fragmentos. Prestando atención a los segmentos de cada fragmento que presentan los valores más elevados, se puede observar que apenas existen diferencias entre los polígonos de vivienda y sus periferias ordinarias. En el análisis a escala de barrio se calcula estas dos variables para un radio de 1000 metros que se considera adecuado para una escala intermedia. Y en esta escala podemos ver cómo la variable de integración resalta los principales ejes de la estructura radial de la ciudad, mientras que en la variable de elección los valores más altos se encuentran más dispersos, a modo de malla en varias zonas de la ciudad. De los resultados obtenidos se calcula la media del valor de los segmentos que componen el perímetro de cada uno de los fragmentos, y lo que se puede observar es que para los dos casos y para las dos variables el resultado es inferior en los polígonos de vivienda que en las periferias ordinarias. Finalmente, a escala de fragmento, el cálculo se realiza para un radio de 400 metros, que es considerado adecuado para la movilidad peatonal. Y en esta escala más local observamos que tanto los polígonos como los fragmentos de periferia ordinaria poseen una buena ubicación con respecto a su entorno próximo. De los resultados obtenidos se calcula el valor medio de todos los segmentos que constituyen cada fragmento, incluyendo en este caso los espacios interbloque, que habitualmente se consideran infrautilizados en los polígonos de vivienda, para observar cómo influye el valor de estos espacios en la media del resto de segmentos. Los valores medios vuelven a presentar valores más elevados
para los casos de periferia ordinaria, y esta situación revela precisamente cómo los espacios interbloque de los polígonos influyen en el resultado. Los análisis se complementan con un estudio de visibilidad, precisamente que añade información a la escala del local que apuntábamos al inicio, que nos interesaba más por recorrerse como peatón, ¿no? Y se plantea tanto un análisis de integración visual que muestra la profundidad de cada uno de los puntos del sistema, como un análisis de profundidad visual desde un punto de origen recorriendo el resto del área. El primero de los análisis muestra cómo son precisamente, y de nuevo, los espacios interbloque los que presentan una menor integración visual, que son los que aparecen con colores más fríos. Y el segundo análisis muestra la profundidad visual, cuyos resultados podemos ver por pasos visuales y que reflejan que son los polígonos de vivienda los que necesitan una mayor cantidad de pasos visuales para poder contemplar el área en su totalidad. En definitiva, los resultados evidencian diferencias en cuanto a las condiciones morfológicas, no solo entre los dos tipos de formas urbanas, sino también entre los dos tipos de barrios, como veíamos en el análisis de integración a escala de ciudad. A pesar de las frecuentes críticas a la accesibilidad y el carácter de enclave de los polígonos de vivienda, podemos ver cómo actualmente esa posición periférica ha cambiado y en alguno de los casos podría considerarse una posición pericéntrica. En la escala local, donde se acentúan las diferencias entre las dos formas urbanas, pues resaltamos cómo esos espacios interbloque de los polígonos presentan los valores más bajos de integración y también los valores más bajos para la integración visual. Y por último, reflexionar que la posible extensión de este análisis a más casos de estudio puede permitir tener una visión más completa y extraer mayores conclusiones. Y con esto cedo la palabra y quedo abierta al diálogo. Pues perfecto, ¿no? Ha estado muy bien y ha sido muy poquito al final el extra del tiempo, no hay mayor problema, pero bueno, ya que lo hemos establecido, seguiremos el mismo sistema, ¿no? Y esperamos luego poder volver. Muchas gracias, Isabel, ¿no? Por tu explicación tan bien estructurada, clara, tanto en forma como en fondo, ¿no? En las diapositivas utilizadas, que son también evidentemente muy expresivas en sí mismas, ¿no? Hemos quedado que Noel está ahí desde el comienzo también, ¿no? Y también vienes desde España, pues tienes la palabra y si quieres empezar con una breve presentación, Noel. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Bueno, voy a ir poniendo la presentación. Bueno, pues me llamo Noel Manzano, soy, acabo de terminar una tesis doctoral en el programa europeo UrbanGIST, que es un programa de historia urbana, entre las universidades en mi caso, entre las universidades de Valladolid y de Weimar, en Alemania. Y bueno, la presentación que voy a hacer va a ser sobre la historia de la urbanización informal en París. Bueno, lo primero tendría que definir un poco qué es urbanización informal, porque es un término, en fin, que tiene muchísimas acepciones, pero bueno, yo lo voy a entender como un proceso de crecimiento urbano desarrollado sin ordenación pública y consistente en la construcción sin permiso de infraviviendas. En fin, lo que he trabajado en mi tesis y lo que voy a presentar aquí en esta pequeña conferencia va a ser cómo el nacimiento y desarrollo del planeamiento urbano influenció y transformó las prácticas de urbanización informal que se llevaban produciendo en París desde, en fin, quién sabe cuándo. La cuestión es que, en fin, ha habido cierto debate. De hecho, presenté algo relativamente parecido en la conferencia de ISUF en Glasgow que hubo el verano pasado, y ya se estableció un debate bastante fuerte porque, en fin, la gente tenía como una idea prefijada de lo que es la urbanización informal como un modo de crecimiento urbano vernáculo y estático históricamente, ¿no? Entonces, lo que yo pretendía aquí mostrar es cómo precisamente este modo de desarrollo sin arquitectos ha sido dependiente de las regulaciones urbanas, por lo menos en París en el último siglo y medio, ¿no? La metodología de mi tesis ha sido, por un lado, una revisión historiográfica sobre la historia de la organización informal en distintos países europeos,
y por otro lado dos casos de estudio que fueron Madrid y París entre los 1880 y los 1970. En fin, voy a intentar ir un poco rápido porque hay mucho material. Como marcos teóricos, pues por un lado el tema del resurgimiento constante que vamos a ver de la organización informal en París a lo largo de este tiempo tiene que ver con el problema de la vivienda, que ya lo anunció Engels, es decir, cómo el mercado inmobiliario capitalista tiende a no suplir de vivienda a las clases, a los estratos más bajos de la sociedad, como, en fin, he hecho unas pequeñas relaciones con lo que implican, ¿no? para la historia de la organización informal en París. En nuestro caso, esta ausencia estructural de vivienda va a ser suplida de una forma regular por formas, en ocasiones extralegales, anteriormente simplemente fuera de los canales habituales de producción de vivienda, pues eso, a través de arquitecturas no construidas o a través de formas precarias, digamos. Por otro lado, otro marco teórico posible es el del incremento de control del Estado, que teoriza Foucault en diversas obras, el tema de la biopolítica, etc. Es decir, cómo el Estado durante desde el siglo XVIII va a tener cada vez un control mayor sobre la sociedad y sobre las poblaciones, y cómo esto va a afectar al territorio, ¿no? Se constata durante los siglos XIX y XX un incremento de la regulación del Estado sobre el territorio y sobre el crecimiento urbano. Y esto, bueno, hay otros autores que consideran que da lugar al nacimiento del planeamiento urbano. Finalmente, está la cuestión del nomotropismo, que es cómo las regulaciones públicas influencian el desarrollo de las prácticas ilegales. Las prácticas ilegales siempre se desarrollan en relación a las prácticas legales, y entonces tenemos que la evolución del planeamiento urbano y de las distintas regulaciones lógicamente van a producir adaptaciones en los procesos que llevan al mercado y en fin, a las poblaciones a producir este tipo de viviendas de supervivencia. En fin, aquí tengo hecho un pequeño esquema de lo que va a ser el proceso histórico de ilegalización de la vivienda informal en París, que empieza en el siglo XIX y que se podría decir que culmina en los años 20, pero a partir de ese momento es cuando se produce un nuevo estadio que va a ser precisamente el de la reproducción ilegal, ¿no? Es decir, se va a producir un lento desarrollo regulatorio que va a hacer cada vez más difícil este tipo de producción de hábitat, pero en un momento dado va a resurgir a pesar de ser ilegal. El último de los periodos que no voy a tratar va a ser a partir de 1970, en el que teóricamente este tipo de viviendas, este tipo de producción del espacio ha sido erradicado, aunque como veremos pues tampoco está. En fin, voy a comenzar a describir esta primera fase que yo he llamado de crecimiento desregulado, aunque es precisamente el momento en que se empieza a regular el crecimiento de este tipo de espacios en París. Es decir, a lo largo del siglo XIX ya existen, por supuesto, regulaciones urbanas, que son mediante alineamientos y ordenanzas. Lo que pasa es que en este momento el desarrollo privado de espacios urbanos en la periferia no está regulado. Es decir, un propietario de suelo puede hacer notificaciones y construir sin ningún tipo de regulación en estos espacios. Estos mecanismos que inicialmente, pues, tradicionalmente los había utilizado la nobleza, en el siglo XIX empiezan a ser utilizados como un negocio para producir zonas de barracas en las que, pues, bueno, van a acumularse las clases populares de París. Este tipo de espacios, principalmente a causa de las epidemias de cólera que van a asolar la ciudad durante el siglo XIX, empiezan a ser objeto de control, de preocupación y de control, y dan lugar a la creación de se crean comisiones de higiene por muchos motivos, pero uno de ellos va a ser el de visitar este tipo de espacios y eventualmente solicitar su demolición. Es decir, van a empezar a estar controlados. Lo que pasa es que, aunque hay mecanismos para destruirlos, porque se consideran una amenaza, todavía no han sido producidos cambios regulatorios que impidan su aparición, ¿no? Hay, en fin, bastantes textos que muestran cómo estas comisiones se quejaban reiteradamente de las autoridades de que su labor no tenía sentido porque se producían más espacios de los que eran capaces de controlar. En fin, los mecanismos de producción del espacio pues son, como os he dicho, desarrollo de barracas en parcelas privadas, son aparentemente caóticas, pero en realidad siguen el parcelario del suelo. Se suelen producir a través de enfiteusis, es decir, de contratos de alquiler de parcelas a largo plazo, pues muchas veces a plazos de 20 años, que implican que cuando ese plazo termine las parcelas deben ser liberadas.
Eso lleva a que, a que la gente que construye las barracas no las mejore, ¿no? En fin, se quedan pernizadas dentro de estas arquitecturas como muy temporales, muy precarias, precisamente por eso, porque las van a perder al final. En fin, se producen también, esto es interesante, se producen esquemas de subalquiler por los que un propietario de suelos alquila a un inquilino principal que ordena la producción del espacio en sus parcelas, ¿no? Este tipo de inquilinos son los que deciden quién construye, dónde construye, para aprovechar al máximo el espacio alquilable. A partir de 1901 se van a empezar a producir, se va a producir una ley sanitaria que va a obligar a la introducción del permiso de construir, incluido en estos tipos de territorios privados, por los que en teoría va a empezar a ser ilegal la producción de barracas, ¿no? Al mismo tiempo, ya durante el siglo XIX se han empezado a desarrollar algunos estándares de vivienda, estándares mínimos. Lo que pasa es que a pesar de las nuevas regulaciones se van a producir lo que yo he llamado en mi tesis espacios de excepción, que son espacios en los que legalmente se pueden construir barracas de infravivienda, ¿no? En París va a haber especialmente dos procesos. Por un lado va a ser la zone, que va a ser estas imágenes que veis aquí a la derecha, va a ser un enorme territorio, una franja de barracas alrededor de las murallas de París. Inicialmente no muy regulado y a partir de 1901, si no me equivoco también, con una regulación estricta que va a decir que va a haber un máximo de 25 metros cuadrados por barraca. Las barracas no pueden tener cimientos, no pueden tener pozos, por lo que es un mecanismo de precarización de estos espacios para evitar que se consoliden. Y que va a hacer que las familias, aquí yo creo que es muy interesante esta imagen de abajo a la derecha en las que se ve cómo las barracas ocupan el parcelario y cómo estas barracas, aquí no lo pone evidentemente en el mapa, pero estas barracas van a coincidir muchas veces a familias. Es decir, una familia como no puede construir más de 25 metros cuadrados, lo que hace es construir varias barracas cercanas para construir una especie de vivienda dispersa en la parcela, ¿no? Es decir, la morfología se está adaptando clarísimamente a las regulaciones, aunque sea aparentemente lo que hoy llamaríamos una ocupación de suelos, ¿no? Otro tipo de espacios que se van a producir más o menos en la misma época van a ser los lotissements de cycle, que van a ser lotificaciones de suelos sin equipamientos urbanos. Estos se producen de otra manera, se producen a través de parcelaciones en las que se venden pequeñas parcelas, normalmente unos 100 metros cuadrados, en las que las familias construyen su pequeña barraca. Estas sí son autoconstrucción. Y, en fin, este tipo de producción del espacio, que va a llegar a cobijar entre 300.000 y 400.000 personas en los años 20 en París, se va a prohibir y va a dar lugar a la siguiente fase de urbanización informal que tiene lugar en la ciudad, que es el de la urbanización ilegal, ¿no? A partir de esta época, aunque inicialmente se producen notificaciones clandestinas, la fortaleza de las leyes va a provocar que se empiecen a ocupar suelos directamente, ¿no? Antes se comercializaban, ahora van a ser ocupaciones directas de suelos. Aquí tenemos también dos imágenes, arriba de una ocupación de un bidonville portugués, abajo uno de una ocupación argelina. Y aunque aparentemente tienen morfologías muy parecidas, en realidad hay bastantes investigaciones de la época que muestran cómo, pues lógicamente, las familias que construyen lo hacen de acuerdo a sus patrones culturales propios. Por ejemplo, los argelinos tienden a construir muchos codos para evitar visiones directas sobre los espacios, sobre las puertas de las viviendas, sobre los patios que generan enfrente a sus barracas, mientras que los portugueses es una edificación en general bastante más abierta. También se describen barracas de españoles en las que a veces se montan patios en torno a un único espacio central. En fin, son también muy variables. Lo que es interesante también en esta época es que, aparte de que predominan las ocupaciones, la normativa urbanística va a hacer que la gente que invierte y construye para hacer viviendas más sólidas, con ladrillo, con materiales duros, va a ver sus viviendas demolidas casi inmediatamente. Sin embargo, los tribunales, al no considerar este tipo de barracas viviendas, lo que hacen es, de una forma más o menos indirecta, privilegiarlas, y el desarrollo informal en esta época va a ser, por tanto, mucho más precario que en épocas anteriores. Se van a mantener como unos cuantos, aquí tenéis una imagen a la derecha, pues en fin, más o menos la imagen que tenemos hoy en día de un barrio informal en Europa, ¿no? Este tipo de espacios en los años 70, va a haber durante los años 60 un enorme desarrollo de viviendas sociales en Francia, que va a producir realojos, que va a evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Y
bueno, a mí me parece interesante que precisamente este tipo de leyes lo que van a hacer es privilegiar que los barrios de vivienda social de la periferia de París y de las periferias francesas en general se construyan encima muchas veces de los antiguos barrios de vivienda informal. Esto, en parte, va a ser lo que produzca los famosos problemas que se suelen atribuir hoy en día a las periferias francesas, ¿no? De desconexión, en fin, de marginalización, precisamente porque son herederas de los patrones espaciales y también sociales que se dieron en aquella época. Y en fin, como conclusiones, pues la urbanización informal ha tenido bastantes variaciones, a pesar de que pueden parecer arquitecturas relativamente similares, desde un punto de vista de la morfología urbana han evolucionado enormemente. Este tipo de espacios, como os he dicho, hasta los años 20 eran espacios legales y construidos por el sector privado. A partir de los años 20 van a empezar a ser espacios clandestinos, en ocasiones también producidos por el sector privado porque, en fin, ocultan las relaciones comerciales que tienen, pero en otras muchas ocasiones van a ser ya ocupaciones de suelos con lógicas bastante distintas. Y finalmente esta cuestión de la relación entre la urbanización informal y lo vernáculo pues, es bastante discutible porque, como os digo, depende de una forma muy estrecha con las regulaciones urbanas que se producen en cada momento. Y como postdata, en fin, simplemente señalar que todavía se producen este tipo de espacios. En la imagen he traído algo que se parece un poco a la anterior era una imagen de los años 70, esto es de los 2020, pero es verdad que hoy en día la mayoría de estos espacios que se construyen, que se producen, son incluso de tiendas de campaña, es decir, son todavía espacios más precarios y que permiten que una vez evacuados o expulsados, pues todavía sean más fáciles de reconstruir y requieran menos inversión. Por lo tanto, se sigue viendo esta precarización de la urbanización informal y esta relación estrecha con la acción de las normativas. Y eso es todo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un tema tan interesante como, en fin, sugerente. Justo antes estaba dando una clase mencionando esta experiencia del bidonville, lo cual ha sido verdaderamente una feliz casualidad de poder escuchar tu ponencia. Vamos a continuar con el orden previsto. Me parece que si no se ha incorporado ahora, Carmen Bellet no está, con lo cual pasaríamos con Yolanda, tampoco estaba, me parece. Y Víctor, ahí está, efectivamente. Pues Víctor, tienes tú la palabra. Ok, gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Y me dicen se ve? Muy bien, sí, sí. Súper. Bueno, hola a todas, a todos. Muchas gracias por la oportunidad y la organización del Congreso. Yo soy Víctor Alegría. Actualmente trabajo en la Universidad de Chile y esta investigación nace a partir de la finalización de un máster en diseño urbano en la Universidad de Melbourne, donde comencé, digamos, a interesarme con los temas de informalidad urbana que se dan en el sur global. Así que, bueno, Noel ya dio como una, ¿no es cierto?, una definición más o menos de lo que es la informalidad urbana, estos procesos a partir de que están, por así decirlo, al margen de las regulaciones del Estado. Y ahora el énfasis que me gustaría hacer en este sentido es que podemos entenderla, ¿no es cierto?, como un modo de producción del espacio, ¿ya? La informalidad como modo de urbanización, pero que a la vez encierra, ¿no es cierto?, distintas variables de poder y de exclusión. Y como variables clave también están, ¿no es cierto?, la localización, la morfología y la identidad, ¿no es cierto?, que está asociada a esta morfología, que van creando también este tipo de asentamiento, ¿ya? La investigación actual se va a centrar básicamente en lo que es la morfología urbana de esta producción informal, ¿ya? Entonces, citando algunos dentro del marco teórico, ¿no es cierto?, Marshall distingue ciertos órdenes más sistémicos, o podríamos decir top-down, versus otros órdenes que lo llama característicos, o sea, que nacen a partir de muchas interacciones a pequeña escala
y van creando este urbanismo que podríamos relacionarlo con lo vernacular o lo orgánico. Entonces no responden a un único proceso y obviamente están fuertemente influenciados por la topografía, la infraestructura, el clima, la cultura, la política, etc. Y lo otro importante destacar es que tienen esta lógica incremental, adaptativa y de muy pequeña escala. Por lo tanto, también son muy persistentes y resilientes, ¿no es cierto? El Estado trata de erradicarlo, pero esto ocurre en una multiplicidad de escalas y de lugares. Y ya entrando un poco en lo que es la metodología, lo que es interesante acá es se rescata este método de mapeo que desarrolla Dovie Kamalipur en un libro bien interesante que se llama Mapping Urbanities, donde podemos ver que el punto esencial es entender estas morfologías informales no como un binario entre lo formal y lo informal, sino cómo estos siempre se están intersectando y no hay necesariamente una clara definición de qué es lo formal o lo informal, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en la esquina aquí inferior, podríamos decir como lo más típico sobre morfología informal que más o menos todos tenemos, ¿no es cierto? El sur global, esta irregularidad de calle, la arquitectura, etc. Y acá en la esquina superior, ¿no es cierto?, derecha, está lo más formal, ¿no es cierto?, el planeamiento formal de las calles. Pero entre medio hay un sinfín también de morfologías, y eso está dado por lo que es la línea abajo, que sería el diseño urbano, las calles, podríamos entenderlo, y la arquitectura por otro lado. Entonces, dependiendo de qué es lo más formal o informal, por así decirlo, irregular o regular, visualmente podemos detectar diferentes mix de morfologías, ¿ya? Están esta especie de mix o de mezcla, ¿ya? Entonces el mapeo se va a basar en eso. Obviamente son 9 tipologías, pero por términos de mapeo ellos los condensan en 4 tipologías, que es la más irregular, la más característica de lo que conocemos como informalidad, el mix informal, que tienden a ser estas donde hay cierto grado de formalidad que puede ser o la vivienda o la urbanización, procesos donde se lleva infraestructura. Y luego el mix formal, que son estas de acá, donde se va informalizando el diseño urbano, la arquitectura previamente formal, o se van consolidando otras morfologías que partieron como más informalidad, pero siguen consolidando, y la esquina superior, como ya dije, que es la más formal, o la que conocemos típicamente como planificada. Y este método entonces lo aplico en el territorio chileno en 6 ciudades. Ya la particularidad de Chile, por ejemplo, la área metropolitana concentra, el Gran Santiago concentra casi la mitad de la población actualmente de todo el territorio, entonces las demás son áreas más, ciudades intermedias, ciertas áreas metropolitanas, pero más de carácter intermedio. Y entonces tenemos 2 ciudades en el norte, 2 en el centro y 2 hacia más el centro-sur, ¿ya? Y lo que quiero destacar es que Chile pasó por un proceso desde los 80, con distintos énfasis, los 90, reduciendo mucho lo que fueron los llamados campamentos, tomas o asentamientos precarios, pero como se ve en el cadastro, a partir de la década del 2010 ha habido un crecimiento bastante sostenido y que ahora, a partir de la pandemia, explotó, ¿ya? Estamos llegando nuevamente a niveles, yo diría, de los años más o menos, cuando partimos en el fondo, cuando se partió con los programas de vivienda para erradicar los asentamientos precarios. Pero bueno, esto era para dar un poco de contexto. Entonces, bueno, vamos a partir con la primera, que son las del extremo norte, Iquique. Ya, tengo 5. Más o menos son 300.000 habitantes, y lo que quiero destacar es que aquí Alto Hospicio, que es la ciudad que está ubicada en la meseta, ¿no es cierto?, explotó a partir de los 90 como área urbana. Ya antes era muy, muy pequeña, y todo eso fue absorbido por vivienda subsidiada que posteriormente fue informalizada. Si bien consideraba cierta incrementalidad, se ve desbordada, ¿no es cierto? Y ahora pueden ver estas manchas de estas especies de loteos semi-regulares, ¿no es cierto?, que se expanden y se continúan expandiendo en el territorio, mientras que Iquique, que es la zona, por así decirlo, más antigua, está mucho más constreñida la informalidad. Pero no así
los patches de vivienda, por así decirlo, informalizada. Antofagasta, siguiendo al sur, pero todavía estamos en el norte, otra ciudad como minera, pero aquí la topografía define esta forma, ¿no es cierto?, elongada, ¿ya? Hay una gran área que podemos reconocer como formal, donde es muy caro el suelo, hay mucha actividad minera, y mientras nos movemos hacia el oriente, se observan estos parches de, por así decir, creciente informalización, donde está la vivienda informalizada, subsidiada, y ya en las zonas mucho más riesgosas de la cordillera, con riesgo de deslizamiento, encontramos estos parches mucho más informales. Es interesante que vamos a empezar a encontrar siempre un poco este patrón entre de la vivienda informalizada en conjunto con la localización también de los asentamientos más precarios. El caso de Valparaíso es particular, concentra aquí más o menos 1 millón de habitantes, es como la segunda área metropolitana más grande de Chile, y probablemente la conocen más por su tema cultural y la zona Puerto Valparaíso, pero comprende también otras ciudades como Viña del Mar, etcétera. Y aquí la expansión informal juega un rol bien importante en lo que es la expansión urbana y cómo se ha ido entendiendo esta especie de incrementalidad. O sea, se expanden en las quebradas, como pueden ver ahí, y se va urbanizando progresivamente, la gente va baloteando, se organiza, etcétera, y se puede ver estos parches asociados a esta interfaz como más forestal y urbana. El caso de Santiago es muy particular, como yo les decía, concentra más o menos casi la mitad de la población nacional y el centro político y administrativo, y ustedes se pueden fijar que aquí es muy escasa una morfología informal. Ya me sacó el pidito. Entonces, lo interesante es que acá hubo un proceso en los 80, a partir de la dictadura, de erradicación de todos los asentamientos informales, y se llevaron hacia las periferias, ¿no es cierto?, todas estas poblaciones hacia viviendas, soluciones que eran, comillas, definitivas en barrios monofuncionales, pero que ahora las encontramos como esta vivienda informalizada, ¿no es cierto?, y viviendas muchas que no estaban pensadas para ser incrementales, son bloques de tres pisos, con albañilería, una estructura mínima, digamos, y la gente la ha adaptado y se pueden ver estas especies de bolsones. Ya me quedan las del sur nomás, que es Concepción, un patrón mucho más disperso de la informalidad, ya es un área que tiene muchas, por su condición geográfica también, muchas ciudades satélites, y se puede ver este patrón como ya mucho más disperso en el sur, que difiere de las anteriores. Temuco, una ciudad más chiquitita, 300.000 habitantes, y esta dispersión de nuevo en la periferia, y me interesa aquí destacar la imbricancia entre estos asentamientos más precarios, estos loteos informales, en conjunto con la vivienda informalizada. Y bueno, ya para ir cerrando, el mapeo en el fondo permite de alguna manera detectar estos patrones de localización y obtener más o menos una idea de la producción informal del espacio, más allá de esta cosa binaria de campamento y ciudad formal o asentamiento precario, y entender también otras lógicas que ocurren en la misma vivienda subsidiada o en barrio. Y si uno va a la proporción, claro, o sea, en el fondo en Chile la mayoría de todas estas, llamémoslo morfologías informales, que no son lo mismo que condición de informalidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos mix, ¿no es cierto?, este mix de loteos semi-regulares con ciertas parcelaciones, con cierta regularidad en las calles, los loteos, aunque hayan sido trazados formales, y mucho, y sobre todo dramáticamente el caso de Santiago, con los loteos, o sea, con las viviendas subsidiadas que han sido formalizadas. ¿Ya? Es un poco lo mismo, ahí pueden tener una visión un poco de esto, de lo que les comentaba, cómo estas viviendas que fueron pensadas como muy precariamente como soluciones definitivas, 3 pisos, la gente incluso se las arregla para duplicar su superficie a través de estructuras, etcétera, etcétera. Son este tipo de patrones y se evidencia un poco esta fuerte segregación espacial que tiene tanto la vivienda subsidiada como los nuevos loteos, por así decir, informales. Y para concluir,
¿no es cierto?, entender la producción informal como un fenómeno múltiple, que es emergente y que se está constantemente adaptando, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a que tenemos que entender estas diferentes mixturas y cómo se van intersectando lo formal con lo informal. Necesidad de alternativas metodológicas para producir para poder conocer y comprender esta producción informal del hábitat. Y por último, si es que la gran mayoría de estos asentamientos, ¿no es cierto?, informales, van a persistir y tenemos que ir hacia el mejoramiento, dotarlos de infraestructura, etcétera. Bueno, entonces el estudio morfológico es crucial para poder entender cuál es la lógica de crecimiento de esto, de la informalidad, y poder, digamos, coproducir soluciones más idóneas. Eso es. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también. Ha sido una ponencia también muy interesante para empezar a construir una teoría científica de procesos, clasificatoria de procesos de urbanización. Y vamos a concluir esta ronda, salvo que se nos incorporen algunas de las personas que faltan, con Carlos Gordon, que se ha incorporado. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, hola, ¿qué tal? Encantado de... ahí está, fenomenal. Pues sí, muy bien, esto pues te corresponde hablar, ¿no?, de una ciudad que conozco y me interesa muchísimo, como es el caso sí. de Panamá, así que adelante. Bueno, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gordón, les hablo desde Panamá. Yo soy investigador asociado del Urban Research Center de Florida State University en Ciudad del Saber. Y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer análisis sobre temas de riesgo urbano en Panamá y la región centroamericana. Y esto es un trabajo de investigación que yo he estado haciendo ya hace como 10 años sobre lo que es la evolución urbana de Ciudad de Panamá y cómo se ha dado. Básicamente, bueno, en Panamá siempre ha habido un déficit, una dificultad para encontrar información geográfica. Recién, creo que como el 2010, con el censo y algunos otros estudios, hubo una mayor disponibilidad de esa información, y nosotros entonces planteamos, a partir de esa idea de que el ciudadano no tiene acceso a ese dato, ¿qué nos puede decir la huella urbana de la ciudad sobre sus características, ¿no? Entonces comparamos en este sentido, dice, ¿puede la huella urbana y el mapa que se genera a través de esta ser una seña de identidad de una ciudad? ¿Cómo podemos documentar y representar gráficamente los procesos que han llevado a su conformación actual? Entonces, bueno, digamos que en este caso planteamos la idea de que una huella de un oso nos da la idea, digamos, de este mamífero, de su tamaño, de su fuerza. La silueta de Michael Jordan nos da la idea sobre lo que es el éxito y el logro. Y la huella de la ciudad de Panamá, la pregunta es, ¿qué nos plantea, ¿no? Que es un poco lo que vamos a discutir en esta ponencia. Este trabajo se basa más que todo en una idea que trajo un académico aquí en Panamá, Eduardo Tejera Davis, que en su libro El Casco Antiguo plantea: he intentado encontrar un término medio entre un texto académico y una lectura más ligera, ricamente ilustrada. Este último aspecto es crucial, ya que es importante estimular nexos entre la documentación y el hecho palpable de la ciudad. En ese sentido, nosotros entonces planteamos que la base para nuestro trabajo es el mapa, que es ese hecho palpable de la ciudad, para poder retraer esa información de cómo era la ciudad en su antigüedad, en su pasado. Básicamente es el mapa el que sirve de herramienta para poder reconstruir ese hecho palpable, ¿no? Y entonces, todo nuestro trabajo ha sido enfocado en recopilar mapas antiguos, fotografías aéreas, documentación demográfica, de los censos, para poder ir haciendo este mapa de la evolución de la huella urbana, ¿no? Desde el siglo XVII, cuando se fundió la segunda ciudad de Panamá, hasta el presente. Pero más que todo durante el siglo XX. Como vamos a ver aquí, Ciudad de Panamá, a inicio del siglo XX, era una ciudad bastante pequeña. En 1904 recién se cumplía un año de independencia, más o menos, era el primer año de República Independiente. Teníamos una población de 21.980 habitantes y 176 hectáreas. En estas zonas rojas, este era el ferrocarril transísmico que unía el Pacífico con el Caribe antes de la construcción del Canal de Panamá, y que de alguna forma se convirtió en un eje como de límite de la ciudad formal
que era esta ciudad antigua colonial, y la ciudad informal que se construyó a partir de la aparición del ferrocarril a mediados del siglo XIX. Con la construcción del canal por los norteamericanos empieza un proceso de urbanización, se establece, digamos, acueducto, alcantarillado, pavimentación de carreteras por parte de los norteamericanos, y desaparecen los asentamientos informales y aparece entonces la huella de un trazado de la vivienda de inquilinato, que eran cuartos de alquiler que se le daba principalmente a los trabajadores afroantillanos. Y que muestra que la ciudad se expandió muy poco, se reconstruyó y se densificó, básicamente fue lo que pasó en ese momento. Más o menos las mismas 176 hectáreas ocupaban ahora 37.500 habitantes, ¿no? Para 1910. La ciudad continuó este proceso como de crecimiento a partir de la migración, lo que hace que para la década del 40, sin haber tenido un plan maestro, un plan regulador, se surja la idea de traer al urbanista Karl Brunner, quien es un urbanista austriaco que había trabajado en Chile, haciendo el plan regulador de la Comuna de Santiago de Chile, y también había sido asesor del gobierno colombiano entre la década del 30 y el 40 del siglo pasado, ¿no? En Colombia desarrolla el plan regulador para Bogotá. O sea, que era alguien con mucha experiencia. De hecho, él es la persona que funda las escuelas de urbanismo tanto en Santiago de Chile como en Colombia. Él viene a Panamá a elaborar este informe sobre el desarrollo urbano y el plan regulador de la ciudad. Presenta su informe en 1941. Consideraba que los dos problemas principales de la ciudad eran la vialidad, que estaba muy como ahorcada, como él decía, como muy fluía solo sobre una sola vía, y sobre el problema de la vivienda, que como veíamos era muy hacinada, ¿no? Porque la ciudad estaba comprimida en este espacio de vivienda de inquilinato. Sin embargo, sus recomendaciones no son tomadas en cuenta. De hecho, su plan regulador desaparece de las oficinas públicas y solamente se rescata un solo instrumento, que es el reglamento de urbanizaciones, que sirve como el instrumento principal para la generación de suelo urbano formal en la ciudad de Panamá, ante la ausencia de un plan regulador que nunca existió. O sea, nunca hubo un plan, ¿no?, que dijera cómo la ciudad se iba a proyectar en el espacio. Simplemente se iba construyendo lote a lote por urbanización por urbanización. Más tarde, con el crecimiento informal, aparecen otros proyectos, como los programas y proyectos de construcción de vivienda, que desde los años 40 vivienda social se estuvieron dando, pero que en los 70 tuvieron un mayor auge, y la mesura y legalización de asentamientos informales, que en Panamá explota básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1950 aparecen los grandes bolsones de asentamientos informales. Son estos instrumentos los que configuran el crecimiento urbano de la ciudad hasta la ausencia de un plan, que todavía es como una deuda histórica con la ciudad, ¿no?, con el desarrollo urbano. Un elemento fundamental en la transformación de la ciudad y en la expansión de la huella urbana es la entrada, los cambios en el transporte. En 1912 empieza la operación de un tranvía que funciona hasta el 31 de mayo de 1941, y a partir de ahí el tranvía es reemplazado por las chivas, que son estos buses, estas camionetitas que aparecen aquí abajo y que luego dan paso al transporte público que existió hasta inicio del siglo, hasta el 2010 más o menos. Ese cambio impulsa la posibilidad de poder expandir la ciudad hacia el este inicialmente y luego hacia el norte, llevando a la gente pobre que estaba hacinada en el centro cada vez más lejos, ya sea por medio de construcción de urbanizaciones formales para clases baja y media, o a través de asentamientos informales. Este es un mapa de 1950, cuando la ciudad tenía 127.000 habitantes y 1.641 hectáreas. O sea, era 10 veces el tamaño inicial en 1904 o en 1910 de la ciudad. El gran impulsor de este crecimiento hacia el este fue la construcción del aeropuerto de Tocumen, que es esta huella que aparece en el extremo derecho del mapa, que entonces permite la construcción de esta carretera. Sobre ese eje es el que se van a colgar todas las urbanizaciones que conforman el crecimiento hacia esa dirección. Ese mismo crecimiento desde el este, desde 1960, por ejemplo, eran 21.339 habitantes,
En el 80 era casi 4 veces, casi los 80.000 habitantes, y digamos que ahora el 2020 está casi en el 500.000 de habitantes. O sea que ha sido un crecimiento exponencial de la población en un corto periodo de tiempo. Esto se ha reflejado en el tamaño de la huella urbana. Por ejemplo, en 1960 eran 250.000 habitantes, con 3.120 hectáreas ocupadas y un 94 habitantes por hectárea como densidad. En 1980 eran 617.000 habitantes, 8.000 hectáreas y una densidad de 72 habitantes. Y en el 2000 es 1.500.000 habitantes y 27.000 hectáreas. O sea que, digamos, de entre 1960 a 1980 la hectárea, la superficie subió 5.000 hectáreas y entre 1980 y 2020 casi 20.000 hectáreas es lo que aumentó. Y eso se refleja en el mapa que ven aquí último, cómo la ciudad se expandió totalmente sobre estos ejes y, como le digo, ante la ausencia de un plan regulador. Lo que ha traído consigo es entonces una disminución en la densidad de la población, una disminución muy marcada de 94 habitantes que teníamos en 1960, 94 habitantes por hectárea, pasó a 72 habitantes por hectárea en 1980 y ahorita mismo estamos en 54 habitantes por hectárea. Entonces, eso ha traído una serie de problemas de funcionalidad de la ciudad. De hecho, recientemente salió un índice que era una de las ciudades más estresantes del mundo, básicamente porque las horas es una de las que supera las horas que pasan las personas en el traslado de casa a vivienda, que básicamente son como unas 2 horas. Aquí este mapa, por ejemplo, en la construcción de esta morfología de la ciudad, de esta huella de la ciudad, se definen 2 zonas principales, ¿no? El centro de la ciudad, que está en celeste, y la periferia, que es todo lo que está en azul. Ese centro concentra todo el trabajo, que es lo que toda la mano de obra, toda la posibilidad de obtener empleo, se concentra en esta zona que tiene, digamos, las manchas rojas, que son los usos comerciales e industriales que hay. Y a medida que nos alejamos hacia la periferia, vamos viendo entonces que predomina los usos residenciales. Básicamente no hay usos comerciales. Entonces es una ciudad que está muy segregada, digamos, desde el punto de vista de su uso, ¿no? Donde todo el mundo tiene que ir hacia el centro de la ciudad en las mañanas para trabajar y salir hacia la periferia, lo que hace entonces que los tiempos de traslado sean extremadamente largos y que cada vez se haga más dificultoso porque también hay precariedades en cuanto al sistema de transporte, ¿no? Una predominancia del auto individual para poder movilizarse. Otro aspecto fundamental en la construcción de la morfología, de esta morfología que crece sin una regulación, sin un planeamiento urbano, sin un plan urbano para la ciudad, es que se dan 3 formas urbanas principales que nosotros hemos podido identificar. La forma informal, que es el barrio asentamientos informales. Este es uno de los asentamientos más grandes, el asentamiento informal más grande de la ciudad de Panamá. Es conocido como San Miguelito, apareció entre 1950 y 1970 y básicamente fue la zona, digamos, donde todos los campesinos y toda la gente de la población rural vino hacia Panamá a trabajar, buscando trabajo en el Canal de Panamá o en la propia ciudad de Panamá. Luego tenemos la forma formal, valga la redundancia, que entonces es la construcción de vivienda por las empresas urbanizadoras, ya sea desde el punto de vista de vivienda comercial o ya sea por proyectos de vivienda social. En ambos casos predomina este eje, digamos, este trazado alargado que va colgando entonces de una vía principal. Es como la característica principal y que no se comunica con el resto de las urbanizaciones en su entorno. No hay como vialidades que permitan la circulación. Entonces, toda la circulación de la ciudad se tiene que dar por sus ejes principales, ¿no? Y la ciudad vertical, que se da más que todo en el centro urbano de Ciudad de Panamá, que ha tenido una explosión, digamos, durante la década del 2010, llegando a tener el segundo edificio más alto de Latinoamérica después del Costanera Center en Santiago de Chile, que es la antigua... Estamos casi fuera de tiempo, Carlos. Ajá, que no sí, ha sonado el timbre, me temo que no ha sonado el timbre, pero estamos fuera. Ok, el último slide es, bueno, cómo se ha dado el crecimiento de esta ciudad y cómo entonces ahora se encuentra, digamos, marcada por esta mancha es
el nivel de aumento del nivel del mar con el peor escenario y cómo las proyecciones de la ciudad se chocan con esta proyección, ¿no? Digamos, el punteado es una línea de metro que se pretende construir y la línea roja son trazados viales para estructurar la circulación en esta zona, ¿no? Entonces, es un elemento de crisis ambiental la forma en que se ha dado esta expansión sin una regulación de un plan urbano. Bueno, yo creo que básicamente el énfasis está en este hecho de una morfología de una ciudad que aparece sin que exista un instrumento urbanístico que le dé forma y que entonces padece de estos males extremos de una alta dispersión urbana y de problemas de tráfico, ¿no? Bueno, si quieren como ver más información sobre el tema, pueden verlo tanto en el blog que tenemos, metromapas.net, que tiene las publicaciones que hacemos semanalmente en el periódico La Estrella de Panamá, acá en Panamá, y la página del Urban Risk Center, que también tiene información sobre el tema. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, igualmente, también muy interesante. Y vamos a abrir ahora un pequeño debate. Primero querría dar oportunidad de que alguna de las personas que han escuchado las ponencias pueda intervenir, ¿no? Por no monopolizarlo, ¿no? Desde los propios moderadores y organizadores la cuestión, ¿no? Y luego, si no, pues yo plantearé una pregunta que puede ser válida para todos, ¿no? Los que habéis intervenido. No hay en el público ninguna interpelación de uno con otro, de los ponentes, ¿no? Bueno, creo que en este paquete de ponencias, ¿no? Que se llamaba Planificación y Proyecto Urbano, ¿no? Más que proyecto urbano, justamente hemos estado hablando del análisis de la forma urbana real, ¿no? Desde diversas perspectivas, ¿no? La cartografía ha tenido un protagonismo importante, tanto desde las nuevas tecnologías, como nos ha aportado, ¿no? Isabel Ezquerra, ¿no? A partir del Urban Matrix, ¿no? Hasta justamente el contrapunto, ¿no? En la última ponencia hemos vuelto a recuperar, ¿no? Justamente la cartografía histórica, ¿no? Y esa crónica temporal, ¿no? que nos plantea, ¿no? Tanto la fotografía aérea a lo largo del tiempo como los propios planos convencionales, ¿no? Para entender también la génesis de una ciudad, ¿no? Y hemos visto también cómo Noel, ¿no? y Víctor cartografiabais también, en fin, un proceso real y sobre todo en el caso bueno, en ambos, ¿no? Estabais abordando, ¿no? La difícil tarea de cartografiar y de dar el estatus, ¿no? de objeto regular de estudio, ¿no? Procesos que en realidad han quedado en el margen, ¿no? Y que son tan hechos urbanos, ¿no? Como los procesos convencionales, ¿no? Los ensanches, ¿no? Los polígonos, los demás casos, ¿no? Es muy interesante en este caso el trabajo para abordar algunos de estos procesos desde la propia configuración vuestra de la cartografía, ¿no? Habéis en algún caso elaborado vosotros dos al menos una cartografía propia, ¿no? Para describir procesos que están muy poco o mucho menos estudiados académicamente que otros temas, ¿no? En el caso de Panamá, la historia de Panamá efectivamente en los últimos tiempos ha tenido unos historiadores, en fin, fantásticos, como es el caso de Eduardo Tejera, al que tuve el honor de conocer personalmente y que todavía añoro, ¿no? En su ausencia, ¿no? Porque nos dejó pues, muy prematuramente cuando estaba en lo mejor de su brillo y de producción intelectual, ¿no? Pero nos queda el consuelo y la herencia de su monumental historia, ¿no? de la ciudad de Panamá, ¿no? Principalmente del casco histórico, ¿no? Que Carlos Gordon ha ampliado de una manera pues, muy solvente al conjunto de la ciudad, ¿no? Pero querría plantearos esa pregunta, ¿no? En un caso, en realidad ambos métodos son complementarios porque es factible también trabajar el caso del análisis de tramas existentes desde la génesis, ¿no? Es decir, incorporando la dimensión del tiempo, ¿no? Quería preguntarle a Isabel si
has ensayado también a trabajar con esta herramienta Urban Matrix, además metiendo la dimensión temporal, ¿no? Y si tus colegas Víctor y Noel ven útil esta herramienta, ¿no? Digamos que tiene yo creo que una expansión, pues está comenzando realmente desde el punto de vista, a pesar de que lleve ya una década larga, ¿no? Que está en circulación, ¿no? Todavía tiene un potencial, ¿no? No sé si se ha explotado y si lo veis útil para analizar este tipo de procesos, ¿no? Que se han salido de... En todo caso, me ha encantado que todas las ponencias han tratado sobre procesos y forma urbana real, ¿no? A veces hay una cierta tendencia a entender que el concepto de forma urbana es en sí elitista, y no es verdad. O sea, cuando ISUF plantea su énfasis en forma urbana, no está planteando una visión, una interpretación formalista de la ciudad, ¿no? Sino en el hecho físico, el hecho real, la ciudad real, como producto, evidentemente, de la intersección de hechos históricos en el cual los conflictos sociales, la realidad social y la realidad económica, pues tienen, sin ninguna duda, el protagonismo principal, ¿no? Pero bueno, si con esto da lugar a que pudierais hacer una intervención complementaria, pues fenomenal, ¿no? Si, en fin, todo ello dentro un poco del margen que todavía tenemos de tiempo, ¿eh? Si quieres, Isabel, arrancar, ya que me he dirigido primero con tu ponencia. Perfecto, te tomo la palabra. Y bueno, o sea, el análisis, como he dicho, es una parte, ¿no?, de un estudio comparado más completo entre estas dos formas urbanas, ¿no? Los polígonos de vivienda y la periferia ordinaria. Y en ese análisis, pues la primera aproximación que se realiza prácticamente es sobre los procesos, ¿no? Sobre cómo se configuran bueno, los polígonos urbanos al final son actuaciones unitarias que surgen, o sea, se planifican y se construyen casi en un mismo momento, pero no pasa así con la periferia ordinaria, ¿no? Y el crecimiento de la ciudad, que en el momento actual, que es en lo que pone el énfasis un poco, o esa hipótesis de partida que propone el estudio comparado de ambas, porque los polígonos de vivienda ya no se encuentran aislados, ¿no? Ya no son enclaves y ya no son objetos que no tienen nada alrededor, como aparecen en los proyectos originales. Entonces, bueno, la primera aproximación, por supuesto, que estudia, ¿no?, a partir de la cartografía histórica de la ciudad, esa evolución, ¿no?, desde el momento de construcción de estos polígonos, prácticamente en la periferia de la ciudad de Zaragoza hasta el momento actual, y sobre aplicar además el análisis que se planteaba aquí, ¿no?, de la accesibilidad a través de la metodología de Space Syntax. Sobre ese momento original sí que está planteado, lo que pasa es que todavía no tengo los resultados, porque así como los datos o las bases de datos que se utilizan para el momento actual, ¿no?, más o menos son relativamente fáciles de obtener a través de las bases de datos del Instituto de Geográfico Nacional, aunque necesitan un procesado. Para el momento inicial hay que construir completamente ese mapa, ¿no?, a partir de la cartografía histórica, construir el mapa de segmentos, eliminando desde el momento actual y construyendo los segmentos que se han modificado desde el punto inicial hasta ahora. Entonces sí que está también planteado, por supuesto. Me atrevo a hacer una pregunta que me perdonen un poco los demás, porque es un poco local, ¿no? Se veía en el mapa unos enormes polígonos muy regulares al sur de la ciudad, ¿no? Valdespartera es denominado, ¿no? ¿Tienes interiorizado en estos datos de Valdespartera comparado con lo que has mostrado? ¿No? ¿No? ¿Y tu impresión? Ya no, en fin, ya sabemos que un médico es un médico, disponga de buenas radiografías y análisis o no. Tiene también ojo clínico, ¿no? ¿Tu ojo clínico qué te indica sobre esto? Bueno, al final Valdespartera se queda un poco fuera de la comparativa por el momento histórico en el que surge, ¿no? Es muy reciente, es un polígono que pretende ser innovador, de vivienda social, bueno, enorme, que se ve, que prácticamente se caracteriza un tercio, vamos, 20% del mapa de diapositiva, ¿no? Es enorme, ¿no? Sí, y así pasa lo mismo con Arcosur, que bueno, Arcosur no se ha llegado a materializar como tal, ¿no? Pero la urbanización de ese nuevo ensanche de la ciudad está planteada. Bueno, realmente la escala de estos nuevos crecimientos es que no se puede comparar porque superan, ¿no?, lo que sería el centro de la ciudad. O sea, si lo comparas
con la ciudad son escalas que son desmesuradas. Y en cuanto a la accesibilidad que plantea el trabajo como foco de estudio, ¿no? En este caso, bueno, es las conexiones viarias, que es lo que analiza un poco Space Syntax. En el caso de Valdespartera podrían estar un poco mejor solventadas que en el caso de Arcosur, pero sobre todo en el caso de Valdespartera, si algo ha ayudado a la accesibilidad de este barrio es la implementación de la primera línea del tranvía, ¿no? Que conecta directamente este barrio con el centro de la ciudad. Si no fuera por el tranvía, que no es analizado por esta técnica, pues realmente la accesibilidad del barrio es bastante deficiente. Bien. Si queréis continuar, Noel o Víctor, y final, pues, o Carlos. Sí. Bueno, pues ya que me habéis citado, pues sigo yo. Sí. A ver, yo en primer lugar quería pues, felicitar a mis compañeros porque la verdad es que ha sido bueno, pues muy interesante. Respecto a la cuestión de la cartografía, y en concreto yo supongo que te referías un poco a la cuestión del SIG y tal. Yo la verdad es que me cuesta evaluarlo. Ahora mismo estoy haciendo un curso de SIG para intentar pues, precisamente ver hasta qué punto me puede ser útil o no. Sí que es verdad que hay veces que me da la sensación de que se reifica un poco la cuestión de la planimetría, ¿no? Yo creo que una cosa es la planimetría, otra cosa es lo construido y otra cosa es la ciudad, ¿no? Son como distintos niveles. Hace una temporada leí un artículo que usaba el Space Syntax para comprender una ciudad inglesa del siglo, no sé, XV o algo así, a partir de su planimetría. Pero claro, hay unas dimensiones simbólicas, funcionales de la ciudad que son completamente imposibles de abordar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el estudio de la forma urbana está bien si se utiliza eso con mesura y relacionándolo con otros factores que son, bueno, que condicionan también la vida urbana, ¿no? No exclusivamente el viario o en fin. Pero vamos, dicho esto, es un campo que ahora mismo está en explosión y que yo no puedo juzgar porque no lo conozco lo suficiente, ¿no? Sí, me refería sobre todo al potencial para reflejar cierto tipo de fenómenos, ¿no? Porque Javier Monclús y yo mismo pertenecemos un poco a una escuela más veterana en la cual entendíamos que el dibujo mismo es una interpretación de la realidad que lo construye. Entonces, cuando habéis trabajado sobre procesos, digamos, heterodoxos, ¿no? de urbanización, ¿no? Habéis recurrido a interpretaciones que son vuestras, ¿no? Es una evaluación, ni siquiera SIG, no me refería tanto a eso, sino si todavía el dibujo tiene como tal un valor, ¿no? No sé si Javier está conectado ahora, ¿no? Pero eso es un tema que compartimos, que nos preocupa, ¿no? Decíamos entonces que dibujar es interpretar siempre, ¿no? Cuando ese dibujo es intencionado, ¿no? Y que interpretar es proyectar, ¿no? Y que por tanto ahí hay una ecuación, ¿no? Interesante en ese punto, ¿no? Porque el dibujo, cuando es un dibujo realizado desde, entre comillas, aunque sea ahora mediatizado por las máquinas, ¿no? Por la mano humana, ¿no? No es solo el resultado como tal del programa, ¿no? Tiene ya un elemento selectivo, ¿no? Siempre que lo hace intencionado, ¿no? Bueno, y en qué medida podía ser útil precisamente, ¿no? Porque habéis hecho esquemas, ¿no? Que son, cuando me hablaba de cartografía estaba refiriéndome a vuestros esquemas, ¿no? Son cartografías, ¿no? O sea, en el sentido, ¿no? Caso Víctor, por ejemplo, ¿no? Que le doy ahora la palabra si le apetece comentarlo, ¿no? Pues sí realizaba ahí unas comparativas, ¿no? En ese punto, ¿no? Muy en la línea de las que pedagógicamente hacíamos hace algunos años, ¿no? Para comparar las densidades y las tramas, ¿no? O las de Colin Rowe, ¿no? Hace tantos años, ¿no? 4 o 5 décadas, ¿no? Cuando sencillamente en fondo sobre figura, ¿no? Era capaz de comparar tramas urbanas y no he visto a nadie que lograra explicar mejor, ¿no? La clave del movimiento moderno, ¿no? Que esos esquemas suyos, ¿no? de Saint-Dié de Le Corbusier comparado con el centro histórico de Florencia, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno, era eso un poco, ¿no? No era tanto ir por la parte de SIG, ¿no?
que desgraciadamente ha conquistado el planeamiento, quizá como tú lo has dicho muy bien, hay una cosificación, una reificación del tema, o sea que yo lo comparto, lo que has dicho, Noel, ¿no? De que en general no es positivo cuando una tecnología suprime el conocimiento, ¿no? ¿no? Cuando somos pacientes y apreciamos que nuestro médico sustituye el razonar, el entendernos, etcétera, por sencillamente centrarse en unos parámetros de un análisis, a mí me ataca una desconfianza profunda, ¿no? Entonces, pienso si el público no debe tener esa misma desconfianza cuando nosotros renunciamos a entender, en el sentido más complejo del término, ¿no? Por una sustitución de un poco de una cosificación tecnológica, lo cual no quiere decir que los médicos deban volver a tomar el pulso a mano, ¿no? Y a mirar el fondo de ojo, ¿no? La tecnología está aquí para quedarse y bueno, yo comparto esa idea que a veces se menciona un poco en broma, ¿no? De que el que no cree en el progreso tecnológico es que no sabe lo que era un dolor de muelas en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, la tecnología es muy relevante, ¿no? Pero la cosificación o la sustitución del objeto por el instrumento, por la herramienta, es siempre arriesgado, ¿no? Y eso es un poco lo que a veces está pasando, ¿no? En el tema de Space Synthesis en concreto, con bastante frecuencia, ¿no? Que sé que el grupo de investigaciones que se hacen en Zaragoza, porque ya he accedido a alguna más previa, ¿no? Es un grupo de... por así decir, domesticando la herramienta pues, desde una intencionalidad. Hay una intencionalidad previa, se quiere lo que se quiere investigar y la herramienta es, al final, la probeta, ¿no? Pero no es... pero bueno, sabemos por la física cuántica que la observación modifica a través de la herramienta el objeto mismo, ¿no? De observado. Así que, bueno, yo no soy el ponente, perdonad, Víctor. No, muy interesante las reflexiones de todos los ponentes. Yo tenía, a ver, un par de comentarios de acuerdo a lo que se planteó. Uno, sí, yo creo que, o sea, es totalmente relevante el tema de la cartografía o esta especie de dibujo o mapping, que en el fondo siempre es discrecional, ¿no es cierto? O sea, que lo que yo dibujo, a veces, cómo trazo, cómo defino ese corte entre lo que dibujo y lo que no dibujo, ¿no es cierto? Siempre hay un límite y el tema de la clasificación y las categorías. Ustedes veían que en la metodología de Wikipedia había 9 categorías, pero 9 colores, o sea, esa cosa gráfica, ¿no es cierto? Tener 9 colores en un mapa, imposible de leerlo, entonces hay que siempre estar trabajando. Y yo creo que, por lo menos la dificultad, en la metodología que ocupé es súper rudimentaria, es trazar manualmente en GIS, pero manualmente ir, digamos, viendo. Los otros ocupan teledetección y etcétera, está bien, pero la dificultad de la informalidad es un poco eso lo que la metodología trata de poner, y el mapeo es como esta cosa difusa, ambigua, y que como la misma informalidad trabaja con esa ambigüedad, ¿no es cierto? Veíamos también el trabajo de Noel, cómo las parcelaciones más o menos mantienen esa regularidad. Bueno, nos permiten hacer 20 metros cuadrados, hacemos varias casitas de 20, entonces como un poco lo que tú decías, lo importante es entender los fenómenos y entender la ciudad, ¿no es cierto? Y no quedarnos pegados en los instrumentos. Y ahora, respecto a Space Syntax, es fascinante, hay una investigación, creo que está en el journal, en el Urban Design Journal, que está hecha por el mismo Hillier y otra investigadora chilena sobre campamentos chilenos y su consolidación. Y entonces analizan la integración de estos campamentos, ¿no es cierto?, de acuerdo a su morfología, y cómo esta influyó en la integración y en la consolidación posterior de estos mismos campamentos. Entonces, muy interesante cómo podemos empezar a emplear estos mapeos y esta metodología y realmente tratar de entender estas producciones informales. Y respecto a la génesis, bueno, hay también, yo creo, ahí un campo fascinante que lo están llevando, a mí me tocó verlo en Australia, que es el estudio de la morfogénesis de los asentamientos informales, con la data que tenemos ahora de Google Earth y etcétera, y con metodologías bastante también rudimentarias. Me ha tocado también mapear, y de hecho la parte que yo mostré es una parte extendida de la primera parte de la investigación, que es este mapeo metropolitano, pero luego me centré en algunas de estas manchas en cada ciudad para entender la morfogénesis de estos mismos asentamientos, ¿no es cierto? Y cómo comenzar a comprender cómo se origina. Y eso, ya para terminar, o sea, creo que es fascinante el tema del
del mapping, de la cartografía, uno incluso lo hace simplemente por el placer de mapear, ¿no es cierto?, de la figura y un poco la fascinación de esa mancha que hablaba Carlos, ¿no es cierto?, de qué nos dice la mancha urbana, qué nos dice esta forma. Yo lo encuentro que es realmente fascinante y claro, más allá de la teoría y la nueva método, está como el placer de dibujar un poco, que rescato lo que comentaba José, sí, que no lo podemos perder. Sí. Sí. Pues Carlos, si quieres concluir con alguna observación, si estás todavía conectado. Sí, claro. Bueno, gracias ante todo por la oportunidad. He disfrutado mucho también las presentaciones de los colegas aquí, sobre todo porque abordan un tema que nosotros también hemos trabajado acá en Panamá, de la informalidad, ¿no? Y esa forma, lo que cuesta, como dice, de poder representarla. Yo creo que, bueno, nosotros la exploración entre lo que es la tecnología y el mapa en sí, digamos, lo que andamos buscando ahora es poder regenerar el paisaje urbano, ciertos aspectos del paisaje urbano, sobre todo de inicios del siglo XX, cuando se construyó el Canal de Panamá. Hay un cambio que en la memoria histórica, digamos, de los ciudadanos no aparece. Es que había un río en la entrada de donde está ahora el canal, había unos manglares que desaparecieron, y hay todo un sistema de poblados que se implantó cuando los norteamericanos se establecieron para defender el Canal de Panamá. Entonces, poder tener como la información histórica nos abre la oportunidad de entonces utilizar las herramientas, digamos, de sistema de información geográfica para poder generar visualizaciones que reconstruyan ese paisaje tanto natural como el humano, ¿no? Como el de los poblados que existieron, y también como ver cómo evolucionó en el tiempo, porque fue un proceso como bien dinámico. Entonces, creo que ese trabajo de poder juntar lo antiguo que existe y que ha sido un trabajo un poco de recompilación de diferentes bibliotecas en diferentes lugares del mundo y a lo interno en Panamá, y contar entonces ahora con herramientas y con un equipo de trabajo que nos está ayudando entonces a reconstruir ese paisaje, ¿no? Creo que ese mix de ambas cosas también da otras posibilidades al mapa, ¿no? Muy bien. Pues os felicito otra vez porque han sido muy interesantes tanto las presentaciones como las reflexiones en esta réplica, ¿no? Y bueno, veo ahora a Javier Monclús, en fin, conectado acá. Hemos estado mencionándote en un instante en que por desgracia has estado desconectado, ¿no? Porque hemos estado discutiendo sobre un poco el dibujo, ¿no? Partiendo del tema del debate tecnológico, ¿no? Como una herramienta de interpretación de la realidad y a partir de esa intencionalidad de proyecto mismo, ¿no? Entonces, bueno, se han realizado unas reflexiones y unas aportaciones muy interesantes porque se han tratado en general bueno, incluso en el caso de Zaragoza, de tejidos que no son canónicos desde el punto de vista de su objeto de estudio, pues por la historia urbana convencional, ¿no? Y en ese sentido, pues, en fin, el construir una imagen propia, ¿no?, de interpretación de esos fenómenos era importante y protagónica en cada uno de los casos, ¿no? Pues perdona. No, si quieres intervenir en este punto o lo has podido escuchar, pues que ya no sé si queda un minuto. Queda todavía, sí. Queda un minuto. No, simplemente saludar en primer lugar y bueno, decir que siento mucho no haber podido participar en esta sesión. La he escuchado a ratos, estaba saliendo de unas clases, entonces lo he escuchado en mi móvil, en mi Zoom, con la tecnología, hasta que ahora he llegado aquí a la oficina a casa. Entonces, lo he escuchado el tramo y me parece una pena, pero sí que he podido escuchar la intervención de Isabel, en parte la de Víctor y en parte la de Gordon al final, así en partes de ellas. Y solamente algunos comentarios ahora, al final, los he escuchado justo cuando he podido cambiar el móvil por el ordenador porque se acaba la batería. Una cuestión de tecnología. Y solamente decir una cosa que me parece muy interesante y daría para mucho debate, que era que comentaba ahora José María Ezquerra, ¿no? de las herramientas, ¿no? y la tecnología para aplicada al análisis urbano. Y efectivamente siempre lo hemos dicho, ¿no? Eso, hay que utilizar todo tipo de herramientas. Herramientas desde dibujar a lápiz,
el parcelario, que hacíamos en nuestros tiempos, cuando no había herramientas tecnológicas de este tipo, ni GIS ni nada de eso. Pero, y ahora es interesante aplicar las últimas tecnologías. Space Intas, GIS, es maravilloso, hay muchas maneras, ¿no? Pero sin olvidar las otras. Entonces, siempre y cuando, como he oído lo que comentabas, José María, que haya una intencionalidad. En el fondo se trata pues, de entender las formas urbanas de manera profunda y seria, y para eso sirve el fondo figura de Colin Rowe y Space Intas y alta tecnología de muchas cosas. Ayer a estas horas estábamos en otro foro fuera del Congreso presentando un libro aquí en Zaragoza donde hablamos de William Mitchell y del MIT, de lo que un poco la fascinación por la tecnología hace 20 años, cuando estaba un poco de moda pues hablar de la City of Bits y de la ciudad digital y de una especie de tecno-optimismo en el entendimiento de la ciudad y en el de las posibilidades de intervenir. En fin, es un tema muy de fondo, y eso no, simplemente quería decir que me parece que está muy bien, y además pues, he escuchado así, digo, a trozos, a ratos, y una observación de José María que decía esto, ¿no? O sea, que pueden utilizar distintas... al hablar de formas urbanas hay cierto prejuicio todavía. Todavía hay personas que piensan que, bueno, en fondo, formas urbanas hay cosas más importantes. Ahora, esto estaba de moda en los años, sí, en la década de los 80 sobre todo, los 70s y 80s. Yo creo que quedó algo un poco, se pasó de moda después y ahora vuelve de otra manera. Y eso me parece muy interesante. Que es lo que han puesto en manifiesto estas ponencias. Han, no es dado no es formalista. Real exacto. La forma urbana no es necesariamente una propuesta formalista, es el estudio de la realidad, ¿no? Y por tanto, no sé si yo diría que si esa es la profesora que querría intervenir como para cerrar esta mesa, que es un honor tenerte durante todo el transcurso, pues lo agradecería. Bien, gracias, José María. No, pues muy interesante y como dices, sí, yo creo que no sé si es porque estamos insertos y nos interesa la forma urbana como ese escenario donde suceden todas esas otras cosas, pero a la vez que son esas otras cosas las que conforman esa forma urbana también, ¿verdad? O sea, que tiene muchas vueltas, pero sí de alguna manera lo estamos revisitando a nivel académico, lo estamos revisitando, probablemente por los tiempos que vivimos y todos los problemas urbanos y el hecho urbano per se, que es prácticamente el hecho planetario, y que si no hacemos algo ahora, pues no parece que tengamos un futuro muy halagüeño a la postre. Entonces, creo que sí, que tenemos que seguir estudiándolo. Muy interesantes las ponencias. Ahora vamos a tener un pequeño receso para movernos un poco y les invito a las siguientes sesiones simultáneas a las 3 de la tarde. Muy bien, pues muchas gracias y un saludo muy cordial a todos. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias.